reciba un cordial saludo de bienvenida de parte de Yamachac, Escuela Jurídica, en este curso especializado en Derecho Penal, parte general y teoría jurídica del derecho. Para esta oportunidad contamos con la presencia de nuestra estimada ponente, la doctora Ana Hurtado Guaya, a quien agradecemos su predisposición para poder participar de este evento académico. Antes de comenzar con el desarrollo y la disertación del tema del día de hoy, realizaré una breve presentación de nuestra ponente, quien tiene el título de abogada y bachiller por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene estudios concluidos de maestría en Derecho Penal por la misma universidad, estudios concluidos de maestría en Derecho por la Universidad de Alcalá y magíster por la Universidad de Girona. Estudios concluidos de doctorado en Derecho por la Universidad Nacional de San Marcos. También es abogada, directora del estudio Caro y Asociados, y investigadora y miembro del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico de la empresa CETPE. Para poder dar inicio a la videoconferencia, por favor, les solicitamos mantener apagados sus micrófonos, como también sus cámaras, a fin de poder evitar ciertas interferencias en la transmisión. De la misma manera, recordarles que las preguntas que deseen formular a nuestro ponente podrán realizarlas a través del chat y serán absueltas al final de la disertación. Asimismo, si gustan realizar una pregunta a micro encendido, por favor les pido que puedan levantar su manito previo aviso para poder concederles la palabra. Sin más, le daré paso a nuestra ponente, quien el día de hoy disertará el tema tan importante como es delito de lavado de activos. Estimada doctora Ana Hurtado, tiene usted el uso de la palabra. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias a Machac, Escuela Jurídica, por la invitación a participar en este curso especializado. Y bueno, como ya lo señaló, vamos a tratar el tema del delito de lavado de activos. Y bueno, básicamente la problemática que persiste en relación al delito de lavado de activos está centrada en relación al elemento objetivo del tipo denominado origen ilícito de este tipo penal. Antes de entrar a esta problemática sobre este elemento del tipo penal del lavado de activos, origen ilícito, un poco de historia referente a la regulación universal o a la legislación universal respecto al tratamiento del delito de lavado de activos nos va a permitir también interpretar adecuadamente, ¿no? Tener en cuenta esta legislación universal como son los convenios internacionales, la Declaración de los Principios de Basilea, las recomendaciones de Gafi, de repente un poco de legislación comparada. Es importante también tener en cuenta efectos de poder interpretar adecuadamente los elementos objetivos, descriptivos, normativos del tipo de lavado de activos, ¿no? Entonces, para eso, primero hay que considerar que en principio, en los inicios, ¿no? Históricamente, este delito de lavado de activos fue regulado con la finalidad de, pues, frenar los grandes beneficios y ganancias ilícitas que provenían del delito de lavado de activos, del delito de tráfico de drogas. Y con la finalidad de, pues, evitar que estas ganancias, estos beneficios que generaban el delito, que generaba en el momento en que se empieza a regular el delito de lavado de activos, pues se identifica que se debe atacar, ¿no? El disfrute, el uso, el refinanciamiento, el repotenciamiento que las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas eh, hacían para poder seguir realizando estas actividades ilícitas. Entonces, las primeras regulaciones del delito de lavado de activos pues tienen esta finalidad, ¿no? Frenar estos grandes beneficios, estas grandes ganancias provenientes del delito de tráfico de drogas. Y esto se pone de manifiesto a través de la Convención de Viena, ¿no? En 1988, en Naciones Unidas, la Convención de Naciones Unidas, que se denomina la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas,
Se estableció por primera vez las modalidades de blanqueo, conversión, transferencia y ocultamiento del delito de lavado de activos, ¿no? En esta convención se regula las modalidades de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas específicamente. Sin embargo, es importante tener en cuenta porque es una regulación que nos permite de alguna manera interpretar, porque es a partir de esa regulación que los estados partes pues empiezan a regular internamente eh, el delito de lavado de activos, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que en esta regulación el tratamiento que se le da al delito de lavado de activos es un poco más cerrado porque está referido al tráfico de drogas, ¿no? Se considera como delito previo al tráfico de drogas solamente. También tenemos que tener en cuenta que desde este momento ya se establecen o se regulan figuras como actos de conversión, actos de transferencia, actos de ocultamiento, de manera específica y se establece, se da las facultades a los estados partes de que según su derecho interno, pues puedan regular también algunas conductas como traslados, adquisición, tenencia de activos procedentes del delito de tráfico de drogas, ¿no? Entonces, se puede evidenciar que también en este convenio, pues, se hace referencia más que nada a una conducta dolosa. Sin embargo, también se establece que pues es parte de las facultades de los estados parte y que sea coherente con su derecho interno, pues la regulación de las modalidades culposas. Entonces, esta regulación universal pues marca, ¿no? Digamos, la línea de desarrollo que permite a los estados regular internamente este delito. Otra convención u otro instrumento internacional que es importante tener en cuenta para estudiar el delito de lavado de activos es la Convención de Palermo, o la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La convención es del año 2000, y pues esta convención se da para combatir precisamente la delincuencia organizada transnacional. Y lo importante de esta convención de Palermo, es que se abre el abanico de los delitos previos del delito de lavado de activos, ¿no? Entonces, en el anterior, la Convención de Viena solo se establecía como delito previo al tráfico de drogas y se hacía referencia a esta actividad criminal previa, ¿no? De tráfico de drogas. Con la Convención de Palermo desde el año 2000, pues eh, el abanico de los delitos previos puede ser cualquier delito grave, ¿no? Que tenga capacidad, pues, de generar activos que puedan ser objeto del delito, objeto material del delito de lavado de activos. Entonces, se vuelve, pues, un delito mucho más amplio que permite, pues, considerar como delito previo a cualquier delito con capacidad generadora de activos ilícitos. Y pues de esta manera se evidencia la tendencia de expandirse el delito de lavado de activos, ya no solamente para frenar o bloquear los beneficios y las ganancias provenientes del tráfico de drogas, sino también estas ganancias o beneficios que puedan generar cualquier actividad ilícita, ¿no? Que pueda tener capacidad para generar activos y distorsionar el sistema económico nacional o internacional, ¿no? Entonces, tenemos que tener como referentes estas dos regulaciones, ¿no? La Convención de Viena y la Convención de Palermo. Más que nada, también en la Convención de Palermo se establece que el objeto material del delito de lavado de activos, pues, es el producto del delito. Ya se habla específicamente en esta convención de un delito. Ahora, sobre la relevancia de estas convenciones a efectos de centrarnos en el tema, ¿no? En el tema que quiero abordar referido a
autonomía material, ¿no? La gran discusión sobre la autonomía material o sobre el contenido del elemento normativo origen ilícito. Entonces, podemos considerar que en estas convenciones, en principio en la Convención de Viena, pues sobre la autonomía, autonomía material del delito de lavado de activos no hay una referencia específica. Sin embargo, se hace referencia al delito de tráfico de drogas como delito previo. Entonces, ya desde ahí podemos evidenciar de que se trata de un delito de conexión, ¿no? Que se trata de un delito que requiere como elemento la existencia de un delito, ¿no? En el caso de la convención del delito de tráfico de drogas, que haya generado un activo que esté vinculada con estas actividades de conversión, transformación, transferencia, ocultamiento, ¿no? Que están regulados en la convención. Y en relación a la Convención de Palermo, ya se hace referencia a cualquier delito y se hace referencia a que sea producto, ¿no? Ahí ya estamos viendo la conexión, tiene que ser un delito que haya generado este activo que va a ser luego el objeto material del delito de lavado de activos, pero tampoco hay una referencia específica sobre cuál tiene que ser el grado de acreditación del delito de previo, de la actividad criminal previa, sobre si es necesario pues una acreditación genérica, abstracta, o si es necesaria la acreditación específica, concreta y individualizada, ¿no? Si no hay una referencia clara que nos permita poder interpretar en qué medida pues esta actividad criminal previa puede de alguna manera ser acreditada solo de manera genérica y sería suficiente para dar por acreditado el elemento objetivo del delito de lavado de activos, ¿no? Entonces, vemos, sí, que esta discusión, pues, a nivel jurisprudencial, tuvo un punto, digamos, relevante de discusión en el año 2016-17, que digamos, ocasiona o que permite que nuestra Corte Suprema, a través de una sentencia casatoria, la sentencia casatoria 1-2017, pues pueda abordar el tema, ¿no? Sobre los elementos del delito del lavado de activos, específicamente en relación a el delito previo, al grado de acreditación del delito previo, o a la actividad criminal previa, o cuál es el elemento del delito de lavado de activos, porque la discusión era si era el delito previo o era el origen ilícito, y qué se debe entender por delito previo, qué se debe entender por origen ilícito. Entonces, en esta sentencia casatoria que la Corte Suprema emite, pues se trata de analizar, se analiza, desde mi punto de vista no muy claro, ¿no? Y voy a explicar las razones por qué considero que este análisis que realiza la Corte Suprema no lo considero totalmente esclarecedor para poder establecer que el delito del lavado de activos, específicamente el elemento objetivo origen ilícito, pues qué grado de concreción e identificación como elemento debe tener para poder darse por acreditado, por configurado, como un elemento del delito de lavado de activos, ¿no? Como ya les decía, a nivel internacional, desde la Convención de Viena del año 88 y en la Convención de Palermo del 2000, y también a nivel nacional, desde la primera regulación del delito de lavado de activos, en el Perú se regula
en el año 91 se incorporan los artículos 296 B y C al Código Penal, donde se regulaba el delito de tráfico de drogas, y se incorpora en esta parte del Código Penal el delito de lavado de activos. Y pues desde estas primeras regulaciones hasta incluso la regulación actual, que es el decreto legislativo 1106, ¿no? Pasando por la ley 27765, que se da en el año 2002, que bueno, ha sufrido, digamos, una modificación relevante en el año 2007, convirtiendo al delito de lavado de activos en un delito que exigía un elemento subjetivo adicional, como era la finalidad de ocultar el origen ilícito. Creo que hasta inclusive la actual regulación, la exigencia del objeto material del delito es la misma, ¿no? Es la misma, que sea un bien que tenga un origen ilícito, ¿no? Que tenga una procedencia ilícita, ¿no? Y si vemos la Convención de Palermo, pues este ilícito se debe entender como un delito, ¿no? Tiene que ser producto de un delito. Y un delito atendiendo a la gravedad digamos, del delito que origina la regulación del delito de lavado de activos, pues tiene que ser un delito, consideramos, de determinada trascendencia para poder generar y afectar al sistema económico, ¿no? Al sistema económico nacional e internacional, y también la administración pública, que serían los dos bienes jurídicos protegidos por este delito, ¿no? Que también está ya, digamos, consensuado a través de la jurisprudencia también de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, vemos que es claro a través de la regulación que se requiere que el objeto material del delito pues tenga un origen ilícito, provenga de una actividad delictiva, ¿no? Entonces, esta actividad delictiva, desde el año 2002, con la ley 27765, bueno, y actualmente con el decreto legislativo 1106, del año 2012, puede ser cualquier actividad delictiva que tenga esta capacidad de generar a nivel nacional activos que puedan ser materia de conversión, ocultamiento, ¿no? Y que puedan afectar estos dos bienes jurídicos que hemos visto, que ya les he mencionado. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos bienes, estos efectos, estas ganancias de origen ilícito van a ser convertidos, van a ser ocultados a través de las modalidades, ¿no? del delito del origen. Pero no, la regulación específica no nos dice mucho sobre la autonomía material, ¿no? Sobre hasta qué punto o hasta qué grado, ¿no? Incluso la última regulación, la del año 2016, hace una referencia específica, la regulación del año 2016, de noviembre del 2016, del artículo 10 sobre la autonomía del delito, modifica el artículo 10 del decreto legislativo 1106 y establece que para la investigación, para el procesamiento y para la sanción del delito de lavado de activos, ¿no? No es necesario que las actividades criminales que producen el dinero, el efecto, el bien, la ganancia, no es necesario que esta actividad haya sido descubierta, se encuentre sometida a investigación, se encuentre sometida a proceso judicial, o haya sido previamente objeto de prueba o de condena, dice, ¿no? Entonces, con esto, con esta modificatoria del noviembre de 2016, se crea incluso un mayor, ¿no? Antes de la sentencia plenaria del 17, se crea pues un mayor, digamos, una mayor discusión, una mayor problemática respecto a la autonomía del delito de lavado de activos. El artículo 10 que regula la autonomía del delito. Y ya con esta modificatoria dice que para la sanción no es necesario,
descubrir la actividad criminal previa. Entonces dice que se interpretaba que este artículo 10, al señalar que no era necesario descubrirse esta actividad criminal previa generadora de estos activos que van a someterse al lavado, lo que quiere decir es que no es necesario que se pruebe, que se acredite de forma suficiente con el estándar más allá de toda duda razonable que es exigible en materia penal, la existencia de esta actividad criminal previa, ¿no? Que se concretice dónde, cuándo, cómo, ¿no? Sucedió esta actividad criminal previa, la vinculación de la actividad criminal previa con el bien que es objeto de lavado, ¿no? No es necesario porque para su sanción, pues ya no es necesario ni siquiera que esté descubierto. Pero la regulación del artículo 10, literalmente, en ningún extremo, ¿no? Establece esa interpretación que se quiere dar. Lo que, desde mi punto de vista, establece el artículo 10 del decreto legislativo 1106, al señalar que para la sanción del delito de lavado de activos, no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero hayan sido descubiertas, hayan sido sometidas a investigación, a proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o condena, es que la investigación, el procesamiento y la sanción, para determinarse una sanción, no es necesario que se hayan descubierto en el momento en que se van a investigar, en el momento que se va a procesar. Pero en el momento que se va a emitir una sentencia, ¿no? Una sentencia, ya sea específicamente la sentencia condenatoria, ¿no? Una sentencia que establezca una responsabilidad penal, pues sí es necesario para establecerse una sentencia condenatoria que se acredite esta actividad criminal previa generadora de estos activos, que son el objeto material del delito de lavado de activos, para poder establecerse no solo la vinculación del objeto material con la actividad criminal previa, sino también el conocimiento del autor, del acusado, de la existencia de esta actividad criminal previa y de la vinculación con este objeto material del delito. Sino, ¿cómo se podría establecer que el autor tenía conocimiento, podía presumir, debía presumir que el activo, la ganancia, el producto, el efecto, el bien, el dinero, que está siendo cuestionado como un acto, como involucrado en un acto de lavado, ha tenido vinculación con una actividad criminal previa si no está acreditado en el proceso esa actividad criminal previa. Entonces, sí va a ser necesario una acreditación de esta actividad criminal previa. Y cuando se hace referencia a que no es necesario para la sanción, no es necesario para que se pueda decidir en un proceso. Pero para una sentencia condenatoria sí va a ser necesario. Para establecer la responsabilidad penal sí va. Si no, estaríamos afectando, pues, o estaríamos afectando el principio de legalidad, estaríamos afectando el derecho a la presunción de inocencia, estaríamos afectando, además, el debido proceso. Pero, además, también estaríamos aplicando presunciones, porque estaríamos presumiendo, ¿no?, que un activo tiene un origen ilícito o está vinculado a una actividad criminal previa, a pesar de no haberse acreditado bajo los estándares de exigencia de acreditación, o sea, más allá de toda duda razonable,
que el delito, o que existió una actividad criminal previa vinculada al objeto que es materia, que es el objeto material del delito de lavado de activos, ¿no? Entonces, en esa discusión es que en la sentencia plenaria se trata de justificar, yo digo se trata, y esa es mi posición, que a pesar, porque como le dije, a pesar que en la Convención de Viena y en la Convención de Palermo no hay una referencia específica sobre esta autonomía material o sobre la no necesidad del descubrimiento de la actividad previa, ¿no? A pesar de que es un delito de conexión y por lo tanto requiere pues que se acredite este elemento objetivo que es el delito precedente como elemento del origen ilícito y el origen ilícito como elemento del delito de lavado de activos. Entonces, una de las razones por las cuales o en las que se sustenta esta sentencia plenaria casatoria de la Corte Suprema, la 1/2017, para justificar que la autonomía material del delito o la no necesidad de una acreditación específica, concretizada del delito previo, no sería necesario acreditar de manera concreta, digamos. Se hace referencia al reglamento modelo sobre delito de lavado de activos relacionado al tráfico de drogas y delitos conexos, ¿no? Este reglamento modelo hace referencia, ¿no? En su versión más actualizada, este reglamento es de la Organización de Estados Americanos, no establece de forma clara y expresa como dato, digamos, específico, que hay una autonomía material del delito de lavado de activos. Habla de la autonomía, así como lo habla el decreto legislativo 1106, como también lo señalaba el decreto, la ley 27765. Pero por eso no se interpretaba que el delito no requería o no requiere la acreditación del delito previo como elemento del elemento normativo origen ilícito, sino que habla de la autonomía como un tipo penal independiente, ¿no? Como un tipo penal que no está condicionado a la existencia de otro tipo penal, sino que es un tipo penal estructurado de manera independiente, pero que en su naturaleza es un tipo penal conexo, ¿no? Conexo que tiene sus particularidades, y una de las particularidades específicas es que requiere la acreditación del delito previo como elemento del delito, como elemento de uno de los elementos del delito de lavado de activos, que es el origen ilícito. O sea, para acreditar el origen ilícito, para que haya un origen, tiene que haber una actividad criminal previa. Y esa actividad criminal previa tiene que estar acreditada, ¿no? Ahora, la sentencia plenaria dice que esa acreditación debe ser, basta que sea genérica, abstracta, ¿no? Entonces, la pregunta es si es suficiente, una acreditación genérica, abstracta. Lo que está haciendo a través de la jurisprudencia no es flexibilizar un estándar de prueba. Flexibilizar el estándar de prueba del más allá de toda duda razonable sobre este elemento. Y eso es contradictorio con la propia sentencia, porque en la propia sentencia podemos ver que en la parte final de la sentencia se establece que en el delito de lavado de activos también se exige el estándar de prueba de más allá de duda razonable para emitirse una sentencia. Y se establece y se reconoce que este estándar no solo es exigible para la acreditación final, sino de todos sus elementos,
del tipo de lavado de activos. Y si es uniforme que uno de los elementos del delito de lavado de activos es el origen ilícito, si es uniforme y no hay discusión de que el origen ilícito contiene un elemento específico que es en la actividad criminal previa, el hecho generador de los activos. Entonces, eso tiene que estar acreditado también más allá de toda duda razonable. Y al establecerse que ese hecho se puede acreditar solo de manera genérica, de manera abstracta, que no es necesario acreditarse a nivel de delito, entonces lo que estaríamos interpretando es que se estaría calificando como hecho criminal a cualquier ilícito, sin que este ilícito sea un ilícito de naturaleza criminal o de naturaleza penal, que tenga la configuración de un injusto penal, ¿no? Que sea un hecho típico y que sea un hecho antijurídico. Entonces, ahí lo que estamos hablando, estaríamos afirmando entonces sería de que la actividad criminal o el origen ilícito no se refiere a una actividad criminal, sino cualquier ilícito, ¿no? Y basta acreditar que cualquier ilícito, no necesariamente, entonces tendría que acreditarse que es un ilícito penal, ¿no? Que por ser típico y antijurídico, sino que solamente vulnera normas administrativas, normas civiles, regulaciones administrativas o alguna regulación extrapenal. A esa conclusión tendríamos que llegar si estaríamos bajo la idea de que para acreditarse este elemento que no está en discusión, que debe acreditarse para configurarse el delito de lavado de activos, que es el origen ilícito, es suficiente con acreditarse de manera genérica cualquier actividad ilícita, ¿no? Que pueda tener generado alguna actividad, alguna ganancia, algún bien que pueda luego haber sido convertido, transformado, ocultado, etc. Entonces, a esto nos enfrentaríamos si, pues, tenemos en cuenta que esta es la posición que se sostiene en esta sentencia plenaria, que se emite precisamente porque antes de esta sentencia plenaria pues se había emitido una casación, la casación 92-2017, que la había emitido la Sala Penal Transitoria y a través de la cual se estableció que ante la falta de un delito, digamos, previo, de naturaleza grave, porque consideraban que el delito de fraude en la administración de la persona jurídica no era un delito de naturaleza grave, pues el delito de lavado de activos sería atípico, ¿no? Y es a raíz de esta sentencia plenaria, de esta casación 92-2017, que se solicita, que el Ministerio Público solicita pues al Poder Judicial la realización de esta sentencia plenaria casatoria y en donde se trata pues estos aspectos problemáticos en relación a la adecuada interpretación del denominado delito precedente u origen ilícito como elemento del delito de lavado de activos, ¿no? Y otra de las razones que la Corte Suprema pues establece para que hace referencia para deslindar, digamos, estas interpretaciones contradictorias, y lo señala casi textual, ¿no? Que para la configuración del delito de lavado de activos no es necesaria una identificación específica del delito precedente, y pues califica que considerar que
que esa es la exigencia en el delito de lavado de activos, ¿no? Que tener como requisito una identificación específica del delito precedente, esto calificaría como una práctica hermenéutica de reducción teleológica que afectaría el principio de legalidad. Eso es lo que señaló en buena cuenta, ¿no? Y que sería una interpretación forzada que vaciaría de contenido y utilidad práctica al artículo 10 del delito del decreto legislativo 1106 sobre la autonomía del delito de lavado de activos, ¿no? Y señala pues que esa interpretación es incoherente, es inoportuna, más aún teniendo en cuenta, dice la Corte Suprema en esta sentencia, el rebrote generalizado de la corrupción y la potencial impunidad que podría generar esta interpretación. Y por eso se decanta, porque el delito de lavado, el elemento del delito el elemento normativo del delito de lavado de activos no es el delito fuente, sino el origen ilícito del bien, ¿no? Y cómo se acredita el origen ilícito del bien, exigiendo la acreditación de una actividad criminal previa, sí, pero no de manera específica, sino de manera genérica, ¿no? De manera abstracta, ¿no? También se pronunció en esa sentencia plenaria sobre las exigencias concretas que se deben tener en cuenta para el procesamiento del delito de lavado de activos, ¿no? Y señaló que es necesario, digamos, se debe tener en cuenta que para iniciarse una investigación, un procesamiento por lavado de activos, de que haya una operación o transacción que sea inusual o sospechosa, ¿no? Que se haya determinado un incremento patrimonial injustificado, ¿no? Pero ante esto nos preguntamos, ¿no? Esto, ¿cómo acredita o cómo acreditaría, o a qué está unido, a qué elemento está unido? ¿A qué actividad? O sea, ¿cómo acredita la existencia de una actividad criminal previa, al menos de manera general? O estamos hablando de que ante un incremento patrimonial justificado debemos inferir, debemos presumir que proviene de una actividad criminal previa, ¿no? Ante una operación inusual tenemos que presumir o inferir que proviene de una actividad criminal previa, ¿no? Esa sería pues una exigencia que se establece en la sentencia plenaria para poder admitir o procesar un hecho de lavado de activos, ¿no? La existencia de incremento patrimonial injustificado o la identificación de operaciones o transacciones inusuales o sospechosas. Por otro lado, también se exige la adscripción o adecuación de estas digamos, operaciones identificados o estos incrementos patrimoniales injustificados hacia los elementos del tipo, ¿no? Y ahí es lo que podría generarse, pues, cómo adecuar, ¿no? O sea, adecuamos haciendo presunciones y haciendo inferencias, pero también se puede hacer inferencias en otro sentido, ¿no? Porque se podría inferir que estos incrementos patrimoniales injustificados pues se deben a incumplimientos de normas civiles, normas administrativas, formalidades, ¿no? Por ejemplo, una donación, ¿no? Está establecido de repente la SUNAT
establece o no reconoce una donación porque no se hizo con escritura pública, no tiene documento de fecha cierta, porque el medio de pago no está acreditado, pero a través de otros medios, ¿no? de otros tipos de documentos, otras pruebas, las declaraciones, correos, otros documentos que no, digamos, no necesariamente son los documentos exigidos por la SUNAT para poder dar por acreditado una donación y considerar esa donación como un ingreso, lo considera como un incremento patrimonial injustificado. Pero para el delito de lavado de activos, pues, si está acreditada la donación, que el donante tiene la capacidad de donar, que se lo donó por ser el padre en efectivo de repente, o si existen correos electrónicos, de repente comunicaciones internas, si de repente existen los estados de cuenta, de transferencia de cuenta a cuenta. Entonces, hay otros elementos, la declaración del donante, la declaración del donatario, ¿no? Hay otros elementos que permiten acreditar la operación, ¿no? Que tributariamente de repente no son los requeridos, los exigidos por la autoridad, por la SUNAT, pero que acreditan la existencia del lícita del origen del dinero y la operación, ¿no? Y por lo tanto no constituiría un delito, por ejemplo. Entonces, tendría que valorarse, pero o sea, así como se puede hacer una inferencia, ¿no? En negativo también se podría hacer una inferencia positiva. Entonces, ahí tendríamos, pues, que evaluar, ¿no? Cómo es que se adecúan estas conductas a los elementos normativos que exige el tipo penal. Bueno, esos serían un poco digamos, las exigencias concretas que que exige la sentencia plenaria para el procesamiento del delito de lavado de activos, pero lo relevante es que en esta sentencia, como les señalaba, en relación a la autonomía, al elemento del origen ilícito, pues se señala que basta con una vinculación razonada entre los activos, materias de lavado de activos con el delito previo, ¿no? Es decir, una vinculación razonada, una inferencia razonada, pues va a permitir esta vinculación, cubrir este elemento normativo. Y ahí nos preguntamos, ¿no? ¿De qué forma se puede establecer una vinculación razonada entre activos y un delito previo si previamente no se ha establecido la existencia de un delito previo? Si solo se exige para establecer la existencia de un delito previo una acreditación genérica, ¿no? ¿Es acaso posible hacer una vinculación razonada que permita concluir que un bien tiene un origen ilícito si hago referencia solo a una actividad criminal previa, genérica, abstracta, no acreditada a nivel injusto con la evidencia que alcance el estándar del más allá de todo razonable, ¿no? Entonces, esa es un poco la problemática, ¿no? Y sobre eso, pues, sobre este tema de la autonomía, pues, se han pronunciado a nivel nacional diversos autores, ¿no? Así, por ejemplo, el doctor Manuel Abanto Vázquez señala que lo único que se puede aceptar, ¿no?, en un Estado de Derecho es que las investigaciones y hasta el proceso penal puede iniciarse sin necesidad de determinarse un delito previo. Pero la condena por lavado de activos exige siempre la comprobación de un registro penal referido al delito previo, ¿no? Entonces, el delito previo es un elemento
del tipo penal del lavado de activos, ¿no? Y que debe ser pues conocido, y para que pueda establecerse si lo pudo conocer, si lo conoció el sujeto activo, pues tiene que acreditarse que existió, ¿no? El doctor Fidel Mendoza también, sobre la autonomía sustantiva, señala que esta autonomía pues va a depender de que el legislador considere que el delito de lavado de activos pueda producirse sobre bienes procedentes de ilicitudes generales. O sea, un amplio origen ilícito. Ilicitudes generales, ya no delito previo, ya no sería una actividad criminal a nivel injusto, sino ilicitudes generales. Entonces estaríamos hablando de un delito de lavado de activos cuyo origen ilícito no tiene como elemento un delito, sino ilicitudes generales. Cualquier ilícito, ilícito tributario, administrativo, laboral, cualquier tipo de ilícito, ¿no? Y de modo que se reprima como autor del delito de lavado de activos a quien transfirió dinero producto de incumplimientos contractuales u otro tipo de escenarios, ¿no? que convertirían al delito de lavado en delito de enriquecimiento ilícito de privados, ¿no? Igual, en la misma línea, también el doctor José Padriora Pastrana señala que no se le puede negar la relevancia jurídica del delito precedente y su rol de elemento objetivo del tipo penal del lavado de activos, ¿no? El delito del lavado de activos es autónomo en el ámbito procesal, pero es conexo en un plano sustantivo, pues es un delito conexo en relación a un delito previo, lo que se desprende claramente del tipo penal, ¿no? Porque nos hablan de un origen ilícito que el sujeto activo debía conocer, ¿no? Y para esto, pues tiene que estar acreditado ilícito, ¿no? Y si este es un ilícito penal, pues tiene que estar acreditado a nivel de tipicidad y antijuricidad, a nivel injusto, ¿no? Por eso se postula la necesidad de que como elemento normativo del tipo esté abarcado por el dolo, ¿no? Sin embargo, en la sentencia plenaria, pues se señala que no cabe exigir la plena probanza de un ilícito penal concreto, determinado y generador de los bienes que son blanqueados, sino la demostración de una actividad delictiva genérica. Entonces, ahí pues no nos queda claro, porque como les decía, en una segunda parte en la sentencia, señala que eh, para condenar por un delito de lavado de activos se debe tener por acreditado el delito que implica acreditarse todos sus elementos, ¿no? Y un elemento normativo del tipo, pues, es el origen ilícito, que a su vez tiene como elemento la actividad criminal previa o el delito, ¿no? Entonces, ¿qué requiere, pues, ser acreditado también bajo los mismos estándares, ¿no? En conclusión, considero que lo que se estaría haciendo, pues, es flexibilizar los estándares, ¿no?, de acreditación en materia de lavado de activos. Pues ya creo que a través de la sentencia, a pesar que la sentencia dice lo contrario, creo que en la primera parte de la sentencia lo que intenta, lo que se puede desprender es que se estaría flexibilizando el estándar de prueba en relación a la acreditación del delito previo, como elemento del elemento normativo origen ilícito del delito de lavado de activos, ¿no? Porque creo que no es posible que a través de una acreditación genérica y abstracta de una actividad criminal se pueda decir que es acreditado un delito, ¿no?, a nivel injusto. Pueda decirse que el autor podía haber tenido conocimiento. Si no está acreditado, me queda como que, cómo puedo concluir que una persona ha tenido la posibilidad de conocer o presumir un origen ilícito que ni siquiera en el proceso lo he podido acreditar de manera suficiente con los estándares exigidos, ¿no?
Entonces, creo que esta opción debe ser, digamos, de alguna manera, esta posición jurisprudencial debe ser mucho más clara, y lo que debe hacerse más bien es una propuesta legislativa, ¿no? De poder modificarse este delito de lavado de activos y ponerse sobre la mesa la posibilidad de la regulación del delito de enriquecimiento ilícito privado, que implicaría la simple acreditación de un desbalance patrimonial, de una falta de justificación, de un enriquecimiento injustificado, ¿no? Pero no considero que se deba flexibilizar el estándar en este tipo de delitos por ser un delito grave, ¿no? No solamente por el tipo, el tipo de penas que se afrontan, sino que incluso las investigaciones o sea, el tiempo de investigación que llevan estos delitos, pues son largos, y ya son incluso penas. Conozco de muchos casos de que por el tiempo de la investigación y por el tipo de medidas que se puedan dictar, incluso sin dictarse medidas, y el estigma que tiene este delito en el sistema financiero, en el sistema eh, privado, pues eh, ya afecta, y pues ya genera una eh, eh, un perjuicio grave, ¿no? Para aquellos investigados. Entonces creo que podría de alguna manera reflexionarse sobre si es adecuado o no hacerse este tipo de presunciones, exigirse estas acreditaciones genéricas, abstractas, flexibilizarse los estándares, ¿no? Un poco afectando garantías como principio de legalidad, presunción de inocencia, carga de la prueba, etc. ¿No? Hasta ahí, este sería un poco las reflexiones que quería comentarles en esta sesión. Muchas gracias. Mi micrófono está prendido. Sí, sí está prendido. Bueno, muchas gracias, estimada doctora Ana, por tan esclarecedora disertación vertida el día de hoy. Ahora daremos paso a una pequeña ronda de preguntas por parte de los participantes. Encontré una que me pasaron por interno de la transmisión de vía Face. Es la siguiente. Entendemos que es importante la lucha contra el lavado de activos. La pregunta es, ¿cuándo adquirió esa importancia dentro del Perú? Sí, como les señalaba, el delito de lavado de activos se regula en el año 91, ¿no? Este delito se inicia con la regulación de la incorporación del artículo 296 A y B en el Código Penal en relación al delito de tráfico de drogas, ¿no? Después de la Convención de Viena de 1988, en el Perú en 1991 se incorpora el delito, incorporándose dos artículos adicionales al 296, y eh, en principio estaba regulado para el tráfico de drogas, pero a partir del año 2002 ya se inicia, digamos, una lucha frontal contra el lavado de activos, y se abre, ¿no?, la posibilidad de poder considerarse como objeto material del delito de lavado de activos no solo a los activos o las ganancias provenientes del delito de tráfico de drogas, sino también de cualquier otro delito, ¿no?, grave. Entiendo, doctora. A ver, otra pregunta que se nos hace llegar es la siguiente. ¿Qué tan importante es el rol que cumple la unidad de inteligencia financiera frente al delito de lavado de activos? Ya. La unidad de inteligencia financiera es adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros. Esta unidad de inteligencia financiera permite, eh, digamos, o tiene como función regular a los sujetos obligados que tienen
valga la redundancia, la obligación de implementar medidas para prevenir el delito de lavado de activos o para prevenir el favorecimiento de la comisión de delito de lavado de activos. Por ejemplo, los bancos, ¿no? Porque a través de los bancos se pueden introducir activos que sean de procedencia ilícita. Entonces, por eso es que los bancos ahora es mucho más conocido. Cada vez que tengas que hacer un depósito, pues te emite un formulario para que tú tengas que llenar y tengas que indicar cuál es el origen, ¿no? del dinero que estás usando para hacer la transferencia, el depósito, ¿no? Si quieres comprar un cheque de gerencia, igual, tienes que indicar el origen del dinero de acuerdo a los montos, ¿no? Pero la unidad de inteligencia financiera lo que hace es recibir los reportes de operaciones sospechosas, los denominados ROS, o los reportes de operaciones inusuales que emiten los sujetos obligados, ¿no? Y también está en constante coordinación con los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados. Los sujetos obligados no solamente son las entidades financieras, sino son, incluso se han ampliado, ¿no? Los sujetos obligados, incluso los abogados también actualmente son sujetos obligados, las notarías, las inmobiliarias, los casinos, una serie de empresas que están mineras, constructoras, que están obligadas a tener un oficial de cumplimiento y a reportar aquellas operaciones sospechosas o inusuales a efectos de que la UIF pueda evaluar, calificar y emitir un informe de inteligencia financiera si así lo corresponde al Ministerio Público a efectos de que proceda con las investigaciones en caso de corresponder. Entiendo, doctora. A ver, otra de las preguntas que se nos hace llegar es la siguiente. A ver, es la siguiente. A ver, ¿qué impacto tiene el ingreso de dinero que proviene del delito de lavado de activos dentro de la economía peruana? Claro, ahí cuando se discutió sobre cuál era el bien jurídico protegido del delito de lavado de activos, eh, se discutía si efectivamente el delito de lavado de activos afectaba al sistema económico, porque finalmente dicen, bueno, está ingresando dinero al sistema económico, y eso es bueno, ¿no? Porque eso implica que hay más dinero, pero, por ejemplo, ingresan dinero a la SUNAT, pagando impuestos, pero los impuestos se pagan con dinero de origen ilícito, ¿no? Entonces, no, pero está ingresando dinero al Estado y luego el Estado va a utilizarlo para construir, para infraestructura, para etc. Entonces, en verdad el delito de lavado de activos nos afecta, ¿no? Se preguntaba, ¿no? En el momento cuando estábamos definiendo cuál era el jurídico protegido. Y sí, pues, porque lo que afecta es la libre competencia, lo que afecta es que el sistema económico tiene que estar sustentado, basado en una economía lícita, en una libre competencia, porque el dinero sucio proveniente de la minería ilegal o ilícito, ¿no? Proveniente del tráfico de drogas, eh, eh, de alguna manera, cuando ingresa al sistema financiero, lo que está haciendo es simulando actos, no son actos reales, porque al final, como entró, también va a salir, pero va a salir ¿para qué? Para cometerse más delitos, para repotenciar una organización criminal de tráfico de drogas, una organización criminal de minería ilegal, etc. Entonces, afecta en toda medida si estamos hablando que estamos en un estado de derecho donde la economía tiene que ser lícita, donde la competencia tiene que ser legal, o sea, tenemos que ser la libre competencia. Pues no es lo mismo competir con un empresario que está financiado por actividades ilícitas que con un empresario que
se financia únicamente en base a su propio trabajo y a sus propias actividades lícitas, pagando sus impuestos, pagando sus planillas, comprando proveedores de alta calidad, que cumplan con todos los estándares. No es lo mismo que competir con un empresario que para ganar una obra, pues hace actos de corrupción, con un empresario que para construir un edificio, pues se financia con actividades previas del tráfico de droga, ¿no? No es lo mismo. Entonces, obviamente que afecta la libre competencia, que es uno también de los bienes jurídicos protegidos, ¿no? Entiendo, doctora. Le agradecemos nuevamente por acompañarnos el día de hoy y por haber dilucidado los cuestionamientos de nuestros participantes. A continuación, le invitamos, por favor, a que pueda brindar unas cuantas palabras finales a fin de dar culminada la ponencia y la sesión del día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación y también la atención. Y bueno, espero verlos en otra ocasión para seguir conversando sobre este tema tan interesante del delito de lavado de activos. Hasta luego. Ok, doctor, antes de que se vaya un momento, por favor, quería decirle que le extendemos una invitación a futuros eventos académicos organizados por AMACHAC. Siempre es un gusto y un honor contar con su presencia. De la misma manera, le agradecemos a cada uno de los participantes por habernos acompañado en esta sesión. Invitamos a los mismos a que puedan, por favor, encender sus cámaras para tomarnos una foto conmemorativa, como es costumbre en AMACHAC, Escuela Jurídica. Para lo cual, les pediría que insistiría que puedan prender sus cámaras todos los participantes con una sonrisa para tomar la foto correspondiente. A ver, ¿alguien más se anima tal vez? ¿Alguien más? A ver, entonces creo que solo somos 3. Bueno, a ver, voy a dar el conteo correspondiente. 3, 2, 1. Listo, a ver, una foto más, por favor. 3, 2, 1. Listo. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento a todos los participantes que nos acompañaron durante las ponencias que se dieron a lo largo de la semana. Con estas palabras es que concluimos este curso especializado en Derecho Penal, Parte General y Teoría Jurídica del Delito. Los invitamos también de la misma manera que puedan seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de los nuevos cursos y diplomados organizados por AMACHAC. Muchas gracias. Se despide AMACHAC Escuela Jurídica al servicio de la comunidad jurídica. Muy buenas noches, doctora Ana, Buenas y muy buenas noches. noches a todos los participantes. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches.